acontecer electoral a la semana. ¿Qué tal? Les doy la bienvenida a Entérate este lunes 26 de septiembre de 2022. Yo soy Adriana Montiel y como siempre es un gusto para mí que nos acompañen en un recorrido más por las actividades más relevantes del INE durante la semana. Saluda como siempre con mucho gusto a Juan Carlos Maldonado. ¿Qué tal, Adriana? Y a ustedes, gracias por acompañarnos. A continuación, estas son las noticias. El INE y órganos electorales del mundo llevaron a cabo la Cumbre Global de la Democracia Electoral en la Ciudad de México. Llaman especialistas internacionales a preservar y defender a las democracias. Desde la Cumbre de la Democracia Electoral surge alianza para proteger la integridad electoral. Se reúnen consejeras y consejeros electorales con vocalías ejecutivas y miembros de la Junta General Ejecutiva del INE para abordar la organización de las elecciones de 2023 y 2024. Comisión avala designación de la presidencia del organismo público local de Tlaxcala. Señala consejero presidente del INE que la confianza ciudadana hace realidad procesos electorales exitosos al participar en jornadas de análisis en la Facultad de Derecho de la UNAM. Del 20 al 22 de septiembre, el INE y órganos electorales del mundo llevaron a cabo en la Ciudad de México la Cumbre Global de la Democracia Electoral, en donde especialistas presentaron conclusiones sobre el estado actual de la democracia y propuestas para afrontar los desafíos de los sistemas electorales en la actualidad. La Cumbre de la Democracia Electoral es una iniciativa del INE en la que a través de 5 foros regionales y uno global se ha buscado impulsar un proceso de reflexión sobre los problemas que enfrentan las democracias y generar iniciativas para hacer frente a los desafíos comunes. Al concluir los trabajos de la Cumbre Global el 22 de septiembre, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, dijo que durante los foros se compartió una amplia diversidad de visiones, experiencias y recomendaciones para dimensionar los desafíos actuales y señalar la urgencia de preservar a los organismos electorales. Estas reflexiones enfatizaron la relevancia de comprender la dimensión y alcance de los agudos desafíos que enfrentan las democracias en todo el mundo y la urgencia de defender la independencia y la autonomía de los organismos electorales, que es un elemento clave de la confianza ciudadana en las mismas, en dichas autoridades, pero también en las elecciones. Termina así un proceso de reflexión y análisis, pero solo para arrancar nuevas rutas de trabajo conjunto. Dijo que los problemas que enfrentan las democracias en la actualidad solo pueden resolverse dentro de los cauces institucionales y señaló la necesidad de hacer frente a los retos de manera colectiva. Las voces que se hicieron escuchar en los foros regionales y en esta cumbre global coinciden en la urgencia de construir alianzas para defender y detener el deterioro de la integridad electoral, el acoso de las autoridades a cargo de la organización de las elecciones y atajar el uso de la polarización como estrategia política. Además, llamó a ampliar la alianza conformada en defensa de la democracia y dar continuidad a la cumbre para hacer un balance de los desafíos y alternativas de solución identificadas. Hoy damos los primeros pasos, espero, de una nueva agenda global conjunta en defensa y promoción de la democracia electoral en todas las regiones del planeta. Aterrizar esta alianza que hoy hemos iniciado en un marco de colaboración estrecha para los próximos meses será tarea de todas y todos. Y el INE, como órgano autónomo garante del ejercicio de los derechos políticos de las y los mexicanos e institución comprometida con la defensa de la democracia electoral y la cultura cívica en México y en el mundo, seguirá contribuyendo a esta tarea. En el primer día de trabajos de la Cumbre Global, la consejera del INE, Norma de la Cruz, se refirió al efecto de las redes sociales en la construcción de la democracia e indicó que la cultura democrática como práctica cotidiana requiere de la participación de todas las instituciones. El hecho también de cómo las redes sociales están teniendo un efecto nocivo también en la construcción o de construcción democrática y la necesidad de tener una solución global interseccional, porque esto tiene un efecto en todos los países. También de la necesidad también de una estrategia nacional de Estado de educación cívica y educación democrática. Por su parte, la secretaria general adjunta para la consolidación de la paz en la ONU, Elizabeth Spejar,
Aseguró que el papel de los organismos electorales es muy importante para contrarrestar efectos dañinos sobre la cohesión social. Vemos una amplia polarización y popularismo que están tomando raíz en muchos lugares del mundo. Vemos la apatía y vemos la desinformación. Vemos que continúan ciertos problemas y desigualdades raciales, de género y otras que son cada vez mayores, y la negación a aceptar resultados electorales que muchas veces culmina en violencia, y todo esto puede envenenar la cohesión social. En el segundo día de actividades, Teresa Levin, gerente de programa de elecciones y democracia de la Fundación Kofi Annan, señaló la relevancia de cuidar a las autoridades electorales para abonar a la integridad electoral. Si nos falta integridad electoral, esto a que nos lleva a toda una preocupación para poder establecer y desarrollar las democracias, que la autonomía y la capacidad de estas instituciones están asociadas con un alto nivel de confianza por parte de la población y un bajo nivel de violencia electoral. En ese sentido, el secretario para el Fortalecimiento de la Democracia de la OEA, Francisco Guerrero, dijo que la autonomía e independencia de las instituciones electorales son la garantía para mantener la estabilidad del sistema democrático. Los órganos electorales son fundamentales para el desarrollo de los comicios y son fundamentales porque son el instrumento práctico, el instrumento técnico, el instrumento neutral. La independencia y la autonomía de los órganos electorales es la garantía con la que cuentan los ciudadanos para que en medio de esta época tan compleja, post-COVID, en medio de un proceso bélico en Europa, podamos mantener la estabilidad del sistema democrático. Mientras que en el tercer día de trabajos, Corinne Momalbanian, directora ejecutiva de la Fundación Kofi Annan, dijo que ante la desafección de las y los jóvenes por la política, son las instituciones electorales y los partidos políticos quienes pueden proporcionar el involucramiento de este sector de la población. Los partidos políticos y las instituciones electorales son héroes para poder así involucrar a los jóvenes, para asegurarse de que ellos sepan cómo votar y también para que estén educados en general sobre los procesos democráticos y electorales. Laura Boyet Álvarez, directora regional del Instituto Republicano Internacional para América Latina y el Caribe, dijo que ante los momentos complejos que atraviesan las democracias, se necesitan instituciones fuertes y una ciudadanía informada. Primero necesitamos instituciones fuertes e independientes, que sean capaces de responder a las necesidades de la ciudadanía y que actúen como freno y contrapeso ante un posible desequilibrio institucional. Segundo, una ciudadanía más informada y activa que entiende cuáles son sus derechos, pero también cuáles son sus deberes como ciudadanos de la República y que se involucran en los asuntos públicos. Luego de la realización de los 5 foros regionales y la conclusión de la cumbre global, en un pronunciamiento conjunto, el INE y los 16 organismos internacionales y regionales, asociaciones de autoridades electorales y de la sociedad civil y centros de reflexión de todo el mundo, impulsores de esta iniciativa, señalaron los principales aportes de la cumbre para el futuro de las democracias, que consta de 13 puntos. Pueden conocer el pronunciamiento en centralelectoral.ine.mx. Con el fin de analizar retos y la ruta de trabajo de cara al proceso electoral 2023-2024, la semana pasada consejeras y consejeros del INE se reunieron con las y los vocales ejecutivos de las 32 entidades federativas, en donde analizaron dilemas operativos y desafíos técnicos que enfrentarán como institución en los próximos meses. Acompañado de las consejeras y consejeros Carla Humphrey, Adriana Favela, Ciro Murayama, Jaime Rivera y Martín Faz, así como del secretario ejecutivo Edmundo Jacobo y de integrantes de la Junta General Ejecutiva, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, destacó el profesionalismo con que se desempeña el instituto e invitó a seguir trabajando con alto compromiso, el cual dijo ha colocado al instituto como punto de referencia a nivel mundial y con altos niveles de confianza ciudadana. Explicó que las encuestas de opinión revelan que la confianza en el instituto oscila entre un 65 y 73% de confiabilidad. En ese sentido, señaló que nunca antes había gozado de tan buena salud en términos de aprecio ciudadano.
Además, recordó que a 8 años de la reforma de 2014, se ha logrado construir un sistema electoral funcional que ha permitido estabilidad política y gobernabilidad democrática en México, además del mayor grado de alternancia a través de 330 elecciones organizadas sin ningún problema derivado de ellas. La semana pasada, en sesión de la Comisión de Vinculación con Organismos Públicos Locales, fue aprobada la designación de Juan Carlos Minor Márquez como consejero presidente provisional del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. La presidenta de la comisión, la consejera Dania Rabel, señaló que es la primera vez que se aplican las nuevas normas aprobadas por el Consejo General para la designación de presidencias provisionales. Que acabamos de aprobar en la pasada sesión del Consejo General. El 4 de septiembre, el consejero electoral Juan Carlos Minor Márquez fue designado por unanimidad de votos de las y los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral de Tlaxcala como consejero presidente provisional de dicho organismo público local electoral por un periodo máximo de 30 días. Recordó los criterios a considerar para este tipo de designaciones, los cuales, dijo, se cumplieron en este caso. El tiempo en el cargo y la experiencia adquirida en la consejería, el desempeño en el ejercicio del cargo, el cumplimiento de las actividades en apego a los principios rectores en la materia electoral, trabajo en equipo y la habilidad para generar consensos, la situación particular del organismo público local, el grado de cohesión, el clima laboral prevaleciente, la relación con las áreas ejecutivas y técnicas y con las y los representantes de los partidos políticos, la trayectoria laboral, habilidades directivas y del liderazgo. En la sesión, además, fue aprobado el Plan Integral y los calendarios de coordinación de los procesos electorales locales 2022-2023 en Coahuila y Estado de México. El titular de la Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Públicos Locales, Miguel Ángel Patiño, se refirió a las fechas relevantes de las elecciones del próximo año. En Coahuila, el proceso electoral local iniciará el 1 de enero de 2023. Las campañas electorales tendrán una duración de 60 días y serán realizadas del 2 de abril al 31 de mayo. Los cómputos estatales y municipales iniciarán el 7 de junio, concluyendo a más tardar el 10 de junio. Tanto el cómputo estatal para la gobernativa como para la asignación de diputaciones de representación proporcional será el 11 de junio de 2023. Asimismo, en el Estado de México, el proceso electoral iniciará formalmente entre el 1 y el 7 de enero de 2023. Las campañas tendrán una duración similar y serán realizadas en las fechas señaladas previamente para posteriormente realizar el cómputo los días 7 de junio, concluyendo más tarde el 10 de junio, para posteriormente realizar el cómputo estatal a más tarde el 16 de agosto. Tanto la designación como el plan y calendarios de coordinación deberán ser analizados y, en su caso, aprobados por el Consejo General. En otra información, la semana pasada, durante su participación en las jornadas de análisis, debate actual sobre el marco político electoral organizadas por la Facultad de Derecho de la UNAM, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, mencionó que siempre será pertinente una reforma electoral. Sin embargo, dijo que de no haber cambios en las leyes electorales, las elecciones de 2024 se pueden llevar a cabo de manera exitosa. Y estoy seguro que en el 2024, una vez más, el INE, si las reglas son las mismas, volverá a organizar la mejor elección que hayamos tenido en nuestra historia. Esa es la historia del éxito de nuestra institucionalidad electoral. Así que si no hay reforma, no va a pasar nada. Claro, ¿es pertinente una reforma? Siempre va a ser pertinente una reforma si se cumplen al menos 3 condiciones. Y es que si no, una reforma se puede volver un problema. Primera, que una reforma electoral, es decir, la definición de las reglas del juego a las que se van a someter todos los actores políticos, sea el resultado del más amplio consenso posible y, si es posible, incluso de la unanimidad. Segunda condición, que sea para mejorar lo que tenemos. Y tercera, pues que si se hace una reforma, que sea producto de la información, de los datos. Además, destacó que de concretarse una reforma electoral, esta debe mejorar el sistema, por ejemplo, en la representación política para corregir la sobre- y subrepresentación en los órganos legislativos. Agregó que se debe racionalizar el financiamiento a los partidos políticos siempre y cuando la reducción garantice equidad en las condiciones de la competencia. Desde el pasado 1 de septiembre y hasta el próximo 10 de marzo de 2023 está abierto el periodo de registro en la lista nominal para las y los mexicanos que viven en el extranjero, originarios del Estado de México y Coahuila, que desean ejercer su derecho al voto en las elecciones de gubernatura que se llevarán a cabo el 4 de junio de 2023. Para registrarse deben ser originarias u originarios de alguno de estos 2 estados, tener su credencial para votar vigente e ingresar a votoextranjero.ine.mx
INE.mx o bien llamar a Inetel desde Estados Unidos al 1-866-986-8306 o desde el resto del mundo por cobrar al 5255-5481-9897. En 2023, las y los connacionales del Estado de México y Coahuila podrán ejercer su voto a través de la vía postal, de manera electrónica, por internet o de manera presencial como parte de una prueba piloto que se implementará en algunos consulados de Estados Unidos y Canadá. Si no cuentan con su credencial para votar o esta ya se venció, pueden tramitarla en el consulado o embajada más cercanos a su domicilio. Pueden conocer toda la información en INE.mx y en votoextranjero.mx. La semana pasada, el consejero electoral Jaime Rivera participó en el panel de análisis y discusión Opciones para el voto electrónico en México, organizado por la Cátedra Internacional de Opinión Pública, en donde mencionó que la experiencia acumulada del INE respecto a esta modalidad de voto ha dado buenos resultados debido a la adopción de medidas de seguridad, la verificación previa y una evaluación posterior a su uso. Además mencionó que se trata de una implementación que fue bien aceptada por la ciudadanía, las y los funcionarios y partidos políticos. Dijo que existen varios aspectos a considerar para su implementación, como la desigualdad en el acceso a la tecnología, el costo y la incertidumbre. Entérate. Durante su participación en la inauguración del Diplomado Derechos Humanos, Liderazgo y Participación Política de las Mujeres en el Estado de México, la magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Soto, destacó que México es uno de los países de mayor avanzada en la materia legislativa sobre paridad de género y lenguaje incluyente. Sin embargo, dijo que aún no se ha logrado la meta y falta tener una igualdad sustantiva, no solamente numérica. Con el fin de fortalecer la cultura de la democracia y promover la defensa de las garantías político-electorales de la ciudadanía, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación puso en marcha la Feria Virtual del Libro del Tribunal Electoral 2022 bajo el tema Democracia y Derechos Humanos en el marco del Día Internacional de la Paz. Durante los 3 días de actividades, se realizaron conversatorios y presentaciones de libros en torno al futuro de los derechos político-electorales, la igualdad sustantiva, la comunicación política, la enseñanza democrática, así como la cultura cívica y la justicia electoral. Llegamos así al final de esta emisión de Entérate. Muchas gracias por habernos acompañado en un recorrido más por las actividades más relevantes del INE durante la semana. Recuerden que les esperamos el próximo lunes en centralelectoral.ine.mx. Y no se olviden de visitar las redes sociales del Instituto en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias, Adriana, y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que también pueden visitar el canal oficial del INE en YouTube, INE TV, en donde encontrarán transmisiones en vivo, cápsulas, firmas de convenios, entrevistas, sesiones del Consejo General y mucho más. Hasta la próxima semana. Central Electoral.